Buenos días o buenas tardes. Bueno, la idea de este pequeño video es hacer una retroalimentación de lo que ustedes presentaron referente al análisis de tormenta. Muchos de ustedes dentro del semillero hubo personas que pues, no hizo parte de este proceso de análisis de tormenta porque tenían asignado otro proyecto, pero la gran mayoría de ustedes sí. Eh, Independientemente de lo que lo hayan entregado con errores o no, quise en este caso, de pronto para futuras entregas sería un poco más estricto en si se entrega como se explicó o no, pero en este caso pues quise valorar ese esfuerzo inicial que ustedes tuvieron dentro del semillero. Es la primera entrega que tienen, fue la primera entrega que tenían y quise valorar un poco eso. Pero hubo bastantes errores. Voy a contextualizar. La idea de esta retroalimentación, pues básicamente es que ustedes puedan saber, bueno, este análisis de tormenta realmente para qué nos servía, ¿cierto? ¿Para qué nos servía? ¿Cuál era el objetivo de hacer ese análisis de tormenta? Y creo que esto es supremamente importante, que ustedes tengan la retroalimentación y puedan saber hacia dónde se quería llegar, ¿de acuerdo? Hay muchas metas, digamos, cuando uno hace un, un análisis de tormenta. Realmente pueden haber muchos objetivos. Pueden ser objetivos de tipo hidráulico, para diseños hidráulicos, o de tipo climatológico, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, digamos que es importante saber cuáles son esas posibilidades que tenían, ¿de acuerdo? Cuando ustedes tienen objetivos de tipo hidráulico, al final ustedes a lo que quieren llegar es a obtener un caudal de diseño, ¿de acuerdo? Un caudal de diseño de una estructura hidráulica, ¿cierto? Entonces ya sea una alcantarilla, o ya sea un puente, o un pontón, o ya sea bueno, lo que vimos en acueductos, por ejemplo, para poder diseñar, por ejemplo, una bocatoma. ¿Qué necesitábamos? Los que vieron acueductos conmigo, no todos, pero ¿qué necesitábamos en el diseño de un acueducto? Pues caudal, el caudal de la fuente, ¿cierto? Y ese caudal de la fuente al final, acuérdense que ustedes lo comparaban respecto al caudal ecológico o al caudal de flujo base, pero al final ustedes evaluaban un caudal de fuente, del río, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con alcantarillas, bocatomas, puentes, pontones, box culvert, etcétera, pues estamos hablando de un caudal de diseño hidráulico. Entonces, ese caudal de diseño hidráulico va a obedecer a la estructura de la hidráulica, o es función del tipo de estructura, ¿cierto? Es función de la estructura hidráulica. Ahora, digamos que esa estructura hidráulica, suponiendo que fuera, por ejemplo, una cuneta, ¿cierto? Una cuneta. Entonces, pues al final la cuneta, por ejemplo, si tuviera esta forma, ¿sí? Esto tiene acá un borde libre, ¿cierto? Un borde libre, el agua llegaría hasta por acá, ¿cierto? Y lo que iría, esta es la sección transversal de la cuneta, lo que iría en la cuneta, o sea, ese caudal, ¿de acuerdo? Ese caudal de la cuneta, el que soporta la cuneta tendría que ser mayor, o sea, este caudal de diseño tendría que ser mayor al caudal hidrológico, ¿cierto? O el caudal de la fuente. Entonces, ¿de dónde obtienen ustedes este caudal de la fuente? Porque al final hallar ese caudal hidrológico o caudal de la fuente, pues es lo que realmente significa hidrología, ¿cierto? Entonces, ¿cómo obtenían ese caudal? Pues vimos en el curso de hidrología el método más empleado en Colombia, que es el método racional, ¿sí? Vimos también del de la SCS, etcétera, pero digamos que ese, ese ese caudal de la fuente, pues realmente puede identificarse, digamos, a través de la formulita racional, que es igual a C por I y por A,
¿de acuerdo? Entonces, para poder ustedes emplear esta formulita, pues seguramente este ya lo tienen y es fácil, pues es el área de aportación, ¿cierto? El área de la cuenca, de toda la aportación que va a recibir el río, ¿cierto? Este es el coeficiente escorrentía, es un parámetro de suelo que, digamos que ustedes lo obtienen a través de tablas o a través de un estudio de suelos, pero lo que tiene que ver con climatología, digamos que obedece a este valor de la intensidad de precipitación, ¿cierto? Y si estamos hablando de intensidad de precipitación, entonces muy seguramente cuando nos preguntamos de dónde sacamos este valor de intensidad de precipitación, como lo hemos visto en cursos de hidrología o acueductos, incluso hemos hablado también de eso, pues salen normalmente de las curvas IDF, donde aquí tenemos intensidad de precipitación, ¿cierto? En milímetros por hora, ¿cierto? Y acá tenemos la duración, que en términos hidrológicos se va a referir al tiempo de concentración de la cuenca, ¿cierto? Y acordémonos que el tiempo de concentración de la cuenca, pues se saca por formulitas, ¿cierto? Donde ese tiempo de concentración va a estar en función de la longitud axial de la cuenca y de la pendiente media, ¿cierto? Y hay formulitas en internet que ustedes encontrarán 10.000 para sacar tiempo de concentración en cuencas. Entonces, cuando ustedes entran, acuérdense que las curvas IDF tienen esta formulita, tienen esta forma, perdón, ¿sí? Tienen esta forma. ¿Y cómo entraban ustedes a esas curvas IDF? Pues con el tiempo de concentración, supongamos que les dio, esto siempre normalmente está en minutos. Es posible que esté en horas, pero la gran mayoría de las curvas IDF están en minutos. Entran por acá, por donde les dé el tiempo de concentración de la cuenca, y seleccionan alguna de estas dependiendo del periodo de retorno, ¿cierto? Y el periodo de retorno va a depender del tipo de estructura hidráulica que ustedes estén diseñando acá. En el caso de cunetas, por ejemplo, es de 2 años. Entonces seleccionarían esta, ¿de acuerdo? Seleccionarían esto. Todo esto lo vimos en clase de hidrología. Entonces cortarían acá realmente la de 2 años y este sería el valor de nuestra intensidad de precipitación. Y listo. Entonces tendríamos la empleabilidad de esa intensidad de precipitación. Pero entonces, claro, para poder sacar todo esto, pues al final, ¿qué se necesita? ¿O qué vieron ustedes dependiendo de esto? ¿Qué se necesita? Pues las curvas IDF. No siempre es fácil encontrar curvas IDF. Voy a colocar acá. No siempre es tan fácil encontrar curvas IDF completas. Entonces, en clase nosotros habíamos visto que una es hacerlas de manera completa, como vimos algunas de las tutorías, y si no se acuerdan, pues lo pueden encontrar fácilmente en el canal de hidrología que tengo, allí del semillero de SHWR, de Carlos Andrés Caro SHWR, ahí está un tutorial de cómo hacer esas curvas IDF de manera completa, ¿no? Pero en muchos casos no tenemos la información suficiente para poderlas hacer de manera completa, pero lo que sí tenemos casi siempre son cartas climatológicas, digamos, o más que cartas climatológicas, tenemos los pluviogramas que los trae que los traen las estaciones climatológicas en sus registros. Entonces, esos pluviogramas fue lo que se les entregó a ustedes, donde eso estaba de un día hidrológico, ¿cierto? Iba más o menos de 7 de la mañana a 7 de la mañana el otro día, o de 6 a 6, bueno, pero lo que les entregaron a ustedes en muchos casos no tenía de 7 a 7, sino era un pedacito del pluviograma, o sea, casi que cortaban por acá, ¿cierto? En alguna parte y les entregaban un pluviograma y lo que sí, digamos que era una constante es que la capacidad máxima del pluviograma pues iba a ser de 10 milímetros, ¿cierto? Entonces, lo que se les decía, y bueno, ¿y qué tiene el pluviograma? Pues seguramente una lluvia, ¿cierto? Una lluvia, y acuérdense que esto trabaja en el sentido de que cuando llega a 10 milímetros, vacía el tanque, el pluviógrafo o el pluviómetro, ¿cierto? Y sigue registrando, y si dejó de llover en algún momento, pues esta línea va a ser horizontal.
En clase de hidrología, acuérdense que nosotros habíamos denotado uno de los problemas típicos de registro y uno de esos problemas, digamos que era, por ejemplo, falta en el suministro de papel. Cuando hay falla en el suministro de papel, resulta que hay varios registros el mismo día. Entonces se ve ese y se ve uno por aquí así de esta forma, por ejemplo, y ya. Ahora, es un error recuperable cuando son 2 o máximo 3 registros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, digamos que ver cuánto llovió un día, cuánto llovió el otro día y cuánto llovió el otro día. Entonces yo les decía a quienes me preguntaron, bueno, aquí nosotros tenemos varios registros, ¿qué hacemos? Yo les decía, cojan el más crítico. ¿Y qué es el más crítico? Pues el más crítico básicamente consistía en el que tuviera mayor intensidad de precipitación, ¿sí? Mayor intensidad de precipitación. Entonces, acuérdense, ¿qué es la intensidad de precipitación? Pues la intensidad de precipitación, suponiendo que el registro fuera este, de esta forma, donde empezó a llover, siguió lloviendo, y después digamos que dejó de llover acá, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo un poquito más crítico incluso. Vamos a, digamos que decir que esta venía así y acá empezó más fuerte. ¿De acuerdo? Y dejó de llover. Supongamos que este fuera el caso. Entonces, bueno, otro tema. Los pluviogramas no siempre llegan hasta 10 por falla en la calibración. Ese era otro de los resultados de análisis de pluviogramas que veíamos en hidrología. Y ese era un error que recuperable. ¿Por qué? Porque a pesar de que no llega a 10, nosotros podemos saber hasta dónde llegó y vamos sumando, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, llovió, suponiendo que acá fuera 9.5, por decir algo. ¿Sí? Entonces nosotros podíamos saber, acá llovió 9.5 más 9.5 más 9.5 más 9.5 más 9.3, por ejemplo, y más 5. Y eso sería la lluvia de ese día hidrológico. Pero, ¿qué era lo que nos pedía el ejercicio? Y en el video que se enviaba, donde también se enviaba una explicación por parte de un pedacito de la ingeniera Laura Garavito, y era, necesitábamos los sectores donde las 2 horas más intensas. Entonces, si por ejemplo aquí hay 2 horas, estas 2 horas no las voy a tomar, porque se ve claramente que la pendiente no es tan fuerte. ¿Dónde es una pendiente fuerte? Acá, en esta zona. Y si nos pedían las 2 horas más intensas, pues seguramente las 2 horas van a ser de aquí, si acá cae 1 hora y de acá cae otra hora, ahí están las 2 horas más intensas. No voy a seleccionar, por ejemplo, de aquí a acá, porque ahí alcanza a coger un pedazo intenso, pero el otro pedazo no es tan intenso. ¿Cuáles serían las 2 horas más intensas? Estas, ¿de acuerdo? Entonces eso era lo que se pedía, y de ahí empezar a acumular la lluvia pues cada 10 minutos, ¿de acuerdo? Y era eso simplemente lo que se pedía. Entonces empezar a decir cuánto llovió en los primeros 10 minutos, cuánto llovió en los segundos 10 minutos, y empezar a sacar eso, y después, bueno, el procedimiento que ya se explicaba en el proyecto. Pero entonces, esa era la idea de este análisis de tormenta. Acuérdense, o sea, 2 horas, las 2 horas más intensas, y de ahí, ¿para qué? Para organizar los datos y poder tener el procedimiento que se les dio en clase de hidrología, que está en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Donde se explica claramente, y que eso se explicó en clase de hidrología, donde se explica claramente cómo sacar las IDF completas. ¿Y para qué necesitamos las IDF completas? Ya lo acabamos de ver, para poder sacar la intensidad de precipitación de diseño. ¿Y para qué? Para poder diseñar o una cuneta, o un box culvert, o un puente, ¿vale? Entonces, eso quería retroalimentarles para que lo tuvieran claro. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme, puede ser por interno, por mensaje privado al WhatsApp. Ingeniero, necesito que por favor me explique esa partecita que no me quedó muy clara, pero espero que a todos les haya quedado clara esta explicación, ¿vale? Hasta luego.